Hola, ¿cómo están? Hoy día me voy a meter en un tema súper complicado. Quizás va a ser el último programa que hago porque me voy a llevar a todo el mundo encima. Pero no se toca mucho este tema de que cuál es realmente el estilo de Queen y si Queen es tan importante como grupo, si hizo escuela o no. Esa es una gran pregunta. Y lo otro que si existe un estilo que interpreta Queen, si existía contemporáneo a él algún otro grupo que haya tenido ese estilo, porque uno queda con la impresión de que como Queen es tan único que es muy difícil saber o incluso creer que puede haber existido otro grupo o ha existido ahora en el presente o grupos que tengan un estilo parecido. Entonces es algo difícil que la primera respuesta que uno puede tener es siempre no, 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 no. Queen es único y no existe nada como Queen y nunca existe nada como Queen. Pero yo creo que hay que tratar de hacer una especie de objetividad para lograr pensar en este tema. Lo primero que siempre tenemos que saber es que todo grupo que sea realmente famoso y que trasciende tiene un estilo propio, un estilo que finalmente hace escuela. Tenemos los Beatles, mil veces imitados posteriormente, pero ellos fueron los primeros que tuvieron un estilo propio. Deep Purple, Rolling Stone, Led Zeppelin. Es más, una de las inspiraciones de Queen fueron Led Zeppelin, por supuesto. Sobre todo los primeros discos. En los dos primeros discos está la influencia de Led Zeppelin ahí. Uno puede escuchar cosas de Led Zeppelin. Aquí no se trata de ser 100% innovador, revolucionario, porque eso lo hacen muy poco y a esta altura todo está inventado. Entonces no es que inventen nada, sino que ofrecen algo un poco distinto dentro de las posibilidades que existen. Y esas posibilidades están dadas por las características de los miembros, de los integrantes de cada banda. En este caso, el caso de Queen, tenemos la voz excepcional y la capacidad compositiva excepcional, más la habilidad excepcional de ser un frontman eh, superlativo de Freddie Mercury. O sea, tiene tres capacidades dentro de una pura persona, ya que eso se vale por tres inmediatamente, como compositor. Incluso ni siquiera lo nombra como instrumentista, como compositor, como instrumentista, como cantante y como front. Después tenemos a Brian May, compositor, por supuesto, y dueño de una guitarra tan especial como su forma de tocarla, que es la Red Special, que logra un sonido único, que después fue imitado, pero jamás igualado, fue imitado. John Deacon, el más eh, tímido, el más bajo perfil del grupo, tenía una forma de tocar bajo que era muy característica, y él, siendo ingeniero eléctrico, creó el DC Amp, que le ayudó a pulir el sonido de Brian y su guitarra. Entonces, otro punto importantísimo, más su espíritu compositor, que fue muy con gotas, pero es muy importante. Finalmente, Roger Taylor, el más experimentador dentro del grupo de los diferentes sonidos, de las diferentes tendencias. Ya siempre quería estar a la moda, a la vanguardia de lo que estaba sonando, para hacer canciones como ella. A veces le salían, la mayoría de veces no, pero por lo menos no se dejaba y siempre estaba mirando ahí lo que se estaba escuchando, más que es un gran baterista, ¿ya? Y compositor. Entonces, todas esas piezas finalmente forman a Queen. Pero eso no es solo eso, eso no es únicamente la unión de esas cuatro cosas lo que hace que el sonido de Queen sea especial. Eh, para que no digan que yo estoy puro hablando tontería y que estoy puro inventando,
existen muchos trabajos que tratan de entender cuáles son los motivos o cuáles son la explicación del éxito y que finalmente se manifiesta como el sonido Queen. Que hay un trabajo que dice el desarrollo del sonido épico de Queen. Entonces, ¿cuáles son las características? Entonces, le voy a dejar el link para que si el que quiera lo lea. Está súper interesante este trabajo. Es bien largo, pero habla un poco sobre las diferentes habilidades que tenían al momento de grabar. Y eso también lo diferenciaban de otros grupos. Los otros grupos grababan como que fuera una tocata en vivo y listo y chao. No, aquí había un cuidado pero absoluto dentro de la grabación. No solamente la preocupación de que el instrumento sonaba perfecto, ni que el arreglo coral sonaba perfecto, que también es una característica propia de Queen, sino que la ecualización sonara perfecto. ¿Ya? Y aquí habla, por ejemplo, este artículo es súper interesante porque si uno analiza un poco los diferentes discos de Queen, uno va a encontrar 3 diferentes etapas dentro de la trayectoria de Queen. Esto yo lo mencioné muy levemente en un programa previo, pero ahora voy a entrar un poquito más en detalle de este tema. Es que si uno revisa toda la discografía en orden de Queen, uno encuentra que tiene muchas etapas, por así decirlo. Yo no sabía que existía esta división. Yo la había como estimado, la había como olido que podía existir, pero leyendo este artículo que les dejé, sí tiene bastante razón. Y vamos a empezar a desglosarlo. Miren, esta es una cosa que hice yo. Esto no lo van a encontrar en ninguna parte. Pero existen 4 etapas de Queen con una etapa de transición. La primera corresponde a los 2 primeros álbumes, que es un sonido mucho más orientado hacia el hard rock puro, mezclado con toques de rock progresivo. Y ahí se hace como una masa-mama, como una masa, que los mismos británicos le llaman pop progresivo. Que vale decir que son canciones pop, canciones rock pop progresivo. No alcanza a ser una canción de progresiva, excepto algunas cosas muy puntuales del lado B del Queen 2, por ejemplo. Pero las otras canciones son canciones que sobrepasan la media de una canción pop. La canción pop, recuerden que son temas desechables, básicamente, que uno lo escucha, que se les tiene que quedar en la oreja, el coro, pero más allá de eso, nada más. Pero aquí no, pues son canciones que trascienden, ya canciones que quedan, ya uno lo escucha y se acuerda después, por muy no fanático que seas, ¿ya? Por poner ejemplo de estos discos, un Keep You Alive, se te queda en la oreja inmediatamente cuando tú lo escuchas. Y eso lo hace que sea un cambio de un pop tradicional por un pop que es mucho más, con más técnica, con más arreglos. Y aquí tenemos la primera de las etapas, donde experimentaron básicamente eso. Luego viene, con el Sheer Heart Attack, una transición. Y esta transición, yo la ponía así porque decía que aquí donde hay elementos todavía de los 2 primeros discos, pero ya también empiezan a aflorar elementos de los discos siguientes, desde el punto de vista compositivo. Pero leyendo el artículo que les recomendé recién, ahí sale que también hay un punto que es muy importante y que es también decidor para separar en estas etapas, que es los 2 primeros discos tienen una forma de grabación que es distinta a los discos siguientes. Y el disco Queen, el Sheer Heart Attack, es un disco de transición. Sin pensarlo, yo lo pude como deducir. ¿En qué consiste esto? Básicamente, centrándonos en el tema batería, por poner el ejemplo más clásico que dice ese artículo,
La batería de los dos primeros discos, que suena tan extraña esa batería, porque a mí siempre me ha llamado la atención que suena poco clara. Y básicamente suena poco clara porque le ponen efectos que no son los mismos efectos del resto de la banda tocando. Por lo tanto hace que suene, ahí lo ponen, que suene como fantasioso, pero suena más como ilógico. O sea, la batería suena de una forma y el resto de la banda suena de otra forma. Por lo tanto, no hay una unidad dentro del tema. Entonces, la batería suena muy recargada. Esto, Brian en una entrevista dijo que esto es un sonido Trident, que era típico de esa época, que lo usó David Bowie, lo usaron muchos grandes artistas británicos de esa época, en que la batería, si le ponían reverb, le ponían cuestiones, le ponían mucho más que el resto de la canción, por lo tanto sonaba extraño, sonaba raro. Elton John también lo usó. Y eso explica de que estos dos álbumes, el sonido que uno escucha, así, en la primera escucha, es distinto del resto. Yo aparte le sumo el tema compositivo. El tema compositivo, en la medida que te vais acercando a Night the Opera, la composición va cambiando. De las primeras etapas, que eran mucho más hard rock, eran mucho más Led Zeppelin, con algunos toques progresivos, va variando a lo que es más pop progresivo. Y ahí es donde vienen todos los estilos. Por eso que se dice mucho que A Night at the Opera es una especie como de versión renovada del Sgt. Pepper. Pero el Sgt. Pepper hizo una explosión, fue un big bang dentro de la música pop. Nadie había hecho eso, habían intentado hacer cosas los Beach Boys con el Pet Sound, pero a ese nivel de éxito, a ese nivel de llegada, que eso es otra de las características que dicen que aseguraron el éxito. O sea, todos estos temas finalmente tienen buena acogida en Europa y en Inglaterra, mucho más que en Estados Unidos. Y los Beach Boys estaban en Estados Unidos, entonces era un éxito, pero un éxito como californiano, era ahí nomás. En cambio aquí era un éxito mucho más europeo. Bueno, y la etapa siguiente es la etapa donde fueron como el periodo más clásico, si se podría decir. El periodo clásico de Queen involucra, por supuesto, estos 4 álbumes. Y ustedes pueden ver ahí que cada vez que hay una etapa, termina, una etapa importante, termina con un en vivo que resume básicamente esta etapa. Entonces tenemos estos 4 discos en que, por supuesto, no hay un estilo propio, un estilo único, sino que es un estilo que toma muchos elementos. Ya tenemos el hard rock, tenemos el vodevil, que les llaman, que básicamente es música cabaret o música de musicales. Tenemos jazz, pop, rock and roll, después el otro. Entonces, es una gran gama de estilos, pero todos siempre unidos por el sonido Queen. Y eso es lo interesante, ¿ya? Y el sonido Queen está dado, como les comenté, por una unión de estos 4 elementos, de estos 4 integrantes, que logran este sonido característico, tanto por las voces, con coros, con guitarras, que suenan haciendo grandes muros de música, haciendo grandes acordes, simulando orquestas de Dixieland, simulando, bueno, después más adelante gaitas, etc. Y siempre con una base rítmica, pero implacable, como es la batería y el bajo. Ese es el típico esquema de la música de Queen. Después, si seguimos avanzando, espero no estar dándole las latas, tenemos otra transición. Y esta transición está dada por el The Game, el Flash, que al fondo es una cosa, como una nota extraña dentro de la discografía de Queen. Y, por supuesto, el Hot Space, que marca al fondo como una especie de choque con la realidad. Porque en fondo, aquí se empiezan como a bajar un poco del autoconvencimiento de que ellos estaban haciendo un estilo propio de esos discos, y empiezan como hagamos cosas que sean más populares. ¿Y por qué? Porque obedece también el cambio de década, y en el cambio de década hubo cambios de tendencias musicales.
Ya tuvo todo el auge de los Sex Pistols que llegó con el punk, etcétera. Entonces la música empezó a variar mucho, estaba toda la onda disco también de moda, después tuvo el funky, ya toda la música negra estuvo de moda. Por lo tanto, dijeron, tenemos que hacer algo, y sobre todo con el The Game, que triunfó Another One Bites the Dust, dijimos, aquí está la onda, aquí está la papa, hagamos un salto hacia otro estilo de música, que no era raro tampoco, ojo, no era raro. Genesis lo hizo, Genesis del rock progresivo puro, fue cambiando paulatinamente una vez que se fue Peter Gabriel, llegó Phil Collins como frontman, baterista, empezó a cantar también. Empezó una transición muy lenta y finalmente en los años 80 cambiaron de estilo por un pop progresivo. Muy odiado por los fans más acérrimos, pero son dos estilos totalmente distintos, son como que fueran dos bandas. Aquí también, aquí lo intentaron un giro. Imagínense que lo hubiera ido bien en el Hot Space. Hubieran seguido sacando discos así. Nada lo hubiera cambiado. El problema es que le fue mal. Y como le fue mal, tuvieron que replantearse. Oye, esta cuestión, este camino no resulta. Y ahí hubo el cambio de nuevo. Y viene esta etapa que está formada por estos dos álbumes, que es el The Works y el Arcane Magic, que más o menos son bien unitarios. ¿Ya? Se produce una actualización hacia los 80 del sonido que tenía Queen. Dejan, por supuesto, el rock progresivo, dejan el hard rock duro, pasan a otro tipo de hard rock. ¿Ya? Ahí está más dominado por el glam, ya que es una especie como de hard rock, pero un poquito menos. Y eso lo vemos mucho en los 80, no es que Queen se haya vuelto débil, no. Queen sigue las tendencias. Y estas tendencias están Survivor, Europe, Red Speedwagon, grupos que tenían mucho éxito, y ellos también quisieron hacer algo parecido. Entonces hicieron, dentro de su sonido, utilizaron esta nueva oportunidad que les da el haber fallado en Hot Space para volver a este tipo de sonido, donde ahí ya entran los sintetizadores full, que habían prometido y jurado no utilizar hasta la primera etapa. Recuerden que vino la transición, ahí ya lo empezaron a utilizar. Y esta etapa exitosa también fue coronada con un disco en vivo, que es el Live Magic. Y finalmente viene la tercera de las etapas, que es una etapa ya básicamente de despedida. Ya fue cuando ya se supo que los integrantes supieron que Freddie estaba con SIDA, por lo tanto no podía tener mucho tiempo más, y empezaron a hacer todos los esfuerzos para cumplir con esto de llevar la música hasta el final, sacando estos álbumes que son maravillosos. Por una parte es una vuelta un poco a las raíces de los años 70, por supuesto actualizada en este caso ya en los años 90. Entonces mucha agua pasó bajo el puente de 20 años de música rock. Por lo tanto el rock que tenemos, claro, es un rock más parecido al de los años 80, pero también nuevamente con trazos de música progresiva. Y eso es como que se dio vuelta, como que terminó el círculo, ¿ya? Entonces, en los años 70 muy progresivo con hard rock, en los años 80 casi nada de progresivo, más que nada más glam, y en los 90, 89 y 90, volvieron también a retomar un poco la senda progresiva, ¿ya? Entonces eso podemos decir que son estilos. Entonces no hay un estilo único de Queen, sino que hay un sonido único de Queen a lo largo de estos 20 años, un sonido que más o menos se mantuvo, se pulió, se reformuló, y finalmente llegaron a cumplir toda su trayectoria como grupo. Entonces, muchas veces cuando uno lee los diferentes artículos donde hablan de la música de Queen, en la música de Queen lo describen de distintas formas. Lo describen, por ejemplo, como que pertenece a la arena rock, que pertenece al glam rock, o que pertenece a una cuestión que se llama AOR, que vamos a ver enseguida lo que es. Tienen razón todo en mayor o menor medida, porque Queen
como pudimos ver, no se quedaba estancado en un puro género, no se quedaba estancado, sino que dentro de sus reglas podía abarcar distintos estilos. El arena rock básicamente es un concepto no de género musical, sino que es un fondo de tipo de interpretación en vivo. O sea, son canciones o grupos que son en vivo, capaces de llenar estadios, capaces de congregar mucha cantidad de gente, y que gozan porque tienen coros muy, muy claros para que interactúen. O sea, básicamente lo que buscan es la interacción de la gente. Son grupos que pueden interactuar con grandes multitudes de gente y que la gente se entretiene coreando, aplaudiendo, siguiendo el ritmo, etc. Esa es la arena rock. Los padres, por supuesto, fueron los Rolling Stones, Led Zeppelin. Y ahí vienen los años 70, donde hay muchos grupos, por supuesto Queen es uno de ellos, que después de, por supuesto, de la Night of the Opera, empezaron a tener este como sello, y que llegó hasta, por supuesto, el 86. El glam rock corresponde a una, ya lo comenté un poquito, una vertiente un poquito menor, como una escala menor del hard rock. ¿Ya? El hard rock es guitarras distorsionadas a full, estrofas o música muy, muy directa, ¿ya? No grandes arreglos de muchos instrumentos, más que los básicos. En cambio, el glam rock se preocupa mucho del arreglo, ¿ya? Siempre sigue siendo hard rock, pero se preocupa mucho del arreglo, se preocupa mucho de que suene la melodía perfecta, ¿ya? Que haya melodía. En cambio, el hard rock muchas veces no hay melodía, ¿ya? Es muy, muy plana las estrofas. En cambio, el glam rock se preocupa de eso porque es una vertiente un poco más comercial, ¿ya? Del hard rock, por así decirlo. Entonces, el hard rock y su vertiente más comercial, que es el glam rock, y que se preocupa, por supuesto, del vestuario dentro de esas cosas. Entonces, el hard rock con el glam rock está muy emparentado. Muy emparentado. Son unos parientes donde el glam rock se preocupa más de cómo se ve en el escenario, de cómo se viste muchas veces. Es más que nada la primera etapa de Queen, con esos vestidos, esos disfraces que se ponía Freddie. En cambio, la segunda ya pasa a ser ya más tradicional. Que el glam rock en los años 80, el glam rock de los 70, en el año 80 se llama hair rock, de rock de los pelos largos, ¿ya? Ese típico. Bueno, y el AOR, ¿qué significa? Adult Oriented Radio. Entonces es música de adultos orientados para radio, o música o rock orientado para adultos. ¿Ya? Hay diferentes tipos de definición, pero obedece también a lo que también uno le llama el soft rock. En el fondo es un rock que también pariente del hard rock, pero una vertiente mucho, mucho, mucho más melódica y mucho más comercial que el glam rock. Entonces aquí hay una preocupación pero excesiva por los arreglos, porque haya piano, porque hayan hartas voces, porque hayan coros, porque hayan no sé, sintetizadores. Entonces, y finalmente permite un alcance que sea bien, entre comillas, familiar, o sea, como que todo el mundo le guste. Sabemos que el hard rock le gusta solamente, es muy de nicho hard rock. El glam rock también es muy de nicho, pero la música ambientada para adultos, el AOR, ¿ya? Se supone que es como para mucho más masivo, teniendo esta característica. Entonces, todas esas son definiciones que nosotros podemos encontrar. Entonces, Queen está en un triángulo, dentro de un triángulo, que está dado por el hard rock, con clásicas power ballad, ¿ya? Que son sellos. No hay hard rock sin una balada. El progresivo, sobre todo los primeros discos, y el pop. Entonces, Queen
fue variando dentro de este triángulo, se inclina hacia uno o hacia otro lado. Entonces son esos tres, las patas que conforman el estilo de Queen. Entonces muchos en Estados Unidos sobre todo, este estilo que está formado a medio camino entre el progresivo y el hard rock, le pusieron un nombre. En Gran Bretaña, como está justo al medio, le ponen pop progresivo, ya, porque en el fondo está entre el pop y el progresivo, ahí va paseando de un lado para otro. Pero el que pasea entre el hard rock y el power ballad tiene otro nombre que se llama pump rock. Ese es un nombre que en Estados Unidos le inventaron a este estilo, el pump. Vamos a ponerlo ahí. El pump rock. Ahí lo tenemos. Entonces, lo que está entre el hard rock y su versión un poquito menor que el AOR y el progresivo, tenemos el pump rock. Por lo tanto, si uno te pregunta ¿cuál es el estilo de Queen? La respuesta es pump rock. Pump rock con la salvedad que es él va desde un pump rock a un pop progresivo. Eso es como por donde más en este triángulo, por donde más se mueve. Entonces, ya tenemos respondida la primera pregunta. Si Queen tiene un estilo o no, y ese estilo está dado por los ingredientes de los miembros, del tipo de grabación, del tipo de composición, y finalmente es como se ve en los diferentes estilos de rock que va a estar abarcando. Y para terminar la pregunta número 2, que solamente voy a dejar en el enunciado hecho, es si existen, por lo tanto, grupos que hayan contemporáneos a Queen tenido un estilo parecido. La respuesta es sí. Y eso lo vamos a ver en un próximo capítulo, porque hay ejemplos, y hay ejemplos muy interesantes que tenemos que descubrir, que tenemos que no dejar caer en el olvido. Muchas veces, como son grupos que no son Queen, a Queen le resultó todo, por lo que le comenté, pero otros teniendo el mismo esquema compositivo no les resulta, por supuesto, porque es algo muy poco comercial. Por lo tanto, a lo más sacan un disco, 2 discos y se olvidan, se pierden. Y eso no puede ser, y eso lo tenemos que rescatar. Entonces, por una parte, ¿existen grupos contemporáneos a Queen con un estilo similar? Sí, y con la salvedad de que también existen grupos de hard rock, por ejemplo, o de pop rock, que tengan canciones muy Queen, con muy de sonido Queen, que también lo vamos a conversar. Y lo segundo es si existen, por lo tanto, grupos posteriores a Queen que hayan seguido su escuela. La respuesta también es sí. Y existen grupos, y los vamos a ir comentando de a poco en el programa. Y eso, por eso que esta era una introducción como casi teórica, casi una clase de las cosas que nosotros vamos a ir conversando también en otros de los programas. Ya, pues, eso es lo que quería contarles. Espero no haberles dado la lata. Espero que me entiendan que esto es una especie de racionalización de algo que a nosotros nos encanta y que tenemos que, por lo mismo, tratar de entenderlo. Y para poder quererlo más, tenemos que entenderlo, y así tener la capacidad de encontrar grupos que puedan seguir de alguna manera. Por supuesto, no igualar, por supuesto que no querer reemplazarlo, pero sí, de repente es interesante escuchar otros grupos que tengan un sonido parecido. Y eso es lo que vamos a ir escuchando y viendo en los próximos capítulos. Ya hoy día no les voy a dejar ningún video, ningún audio, porque solamente quería que les quedaran estos conceptos, a ver si lo entendieron. Y cualquier duda me la escriben acá y yo les respondo, ¿ya? Bueno, que esté muy bien y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.